Alineación de la dirección de automóviles. La dirección de los vehículos es un sistema dependiente del mando del conductor y, por lo tanto, influye en la seguridad de la circulación. El posicionamiento de las ruedas directrices en cualquier trayectoria se produce por medio de una serie de elementos acoplados en la parte delantera del vehículo, con el objetivo de transmitir el giro del volante a las ruedas. Cuando un vehículo describe una curva, las ruedas directrices no pueden permanecer paralelas, porque en dicho caso describirían trayectorias con distinto centro de giro, que al ser del mismo radio tenderían a cortarse y provocar un deslizamiento lateral del vehículo. Para evitar esta situación, cuando un vehículo recorre una trayectoria curvilínea, todas sus ruedas deben tener el mismo centro de giro, de manera que en todo instante las prolongaciones de los ejes de cada una de las ruedas deben concurrir en un mismo punto de la prolongación del eje trasero, denominado centro instantáneo de rotación. Dicho punto es móvil durante el recorrido del vehículo en la curva, pero en cada posición este punto debe ser único y para ello, al tomar las curvas, es necesario que todas las ruedas del vehículo, delanteras y traseras, describan arcos concéntricos, cuyo centro común sea el centro instantáneo de rotación. Para conseguir el objetivo anterior, se utiliza un cuadrilátero articulado cuya forma es trapecial cuando las ruedas están en posición paralela al eje del vehículo. Mediante esta disposición, al describir el vehículo una curva, la rueda interior, que recorre un arco de menor radio, gira un ángulo superior al que gira la rueda exterior, con lo cual, en trayectorias curvas, las ruedas directrices giran ángulos diferentes. Por otro lado, las ruedas de los automóviles, aunque a primera vista pudiera parecerlo, no se disponen perfectamente paralelas dos a dos, ni tampoco exactamente perpendiculares al suelo, sino que se efectúan ligeras inclinaciones de los pivotes de giro de la dirección y se dispone una cierta abertura o cierre de las ruedas delanteras. El conjunto de variables que determinan las posiciones de los pivotes de la dirección y de las ruedas se define como geometría direccional, constituida por los denominados ángulos o cotas direccionales. Estos ángulos de alineación de ruedas, que constituyen la geometría direccional de un automóvil, inciden directamente en un incremento de la estabilidad y seguridad de la conducción, tanto en trayectorias rectas como curvas. Una reducción en el desgaste de los neumáticos, mejorando su adherencia. A continuación, vamos a definir estas cotas o ángulos de alineación de un vehículo. Ángulo de salida. Visto el vehículo desde su frente, es el ángulo que forma el pivote de giro de la mangueta sobre el que gira la rueda para orientarse respecto a la vertical, y se mide en grados. Otras denominaciones de este ángulo son caída de mangueta, kingpin, KPI, inclinación eje de giro, pivote. La finalidad del ángulo de salida es reducir el esfuerzo tangencial que debe realizar el conductor sobre el volante para girar las ruedas delanteras. Se pueden presentar los siguientes casos. Salida nula. En este caso, tan solo es necesario un pequeño esfuerzo del conductor para girar las ruedas,
pero se corre el riesgo de que la dirección se mueva por sí sola debido a las condiciones e irregularidades del terreno en condiciones de marcha. Salida negativa. En este posicionamiento, el volante podría moverse por sí solo sin intervención del conductor en condiciones de marcha. Salida positiva. En la práctica, se comprueba que esta es la situación que es conveniente utilizar. Además, facilita la vuelta de la dirección a la posición de línea recta después de un viraje. Ángulo de caída. Mirando el vehículo de frente, es el ángulo formado por la inclinación de la rueda respecto de la vertical, y se mide en grados. Otras denominaciones de este ángulo son camber, caída rueda, inclinación de rueda. La finalidad del ángulo de caída es asegurar el óptimo contacto entre la banda de rodadura del neumático y el asfalto, generando un desgaste uniforme de dicha banda de rodadura. Se pueden presentar los siguientes casos. Caída nula. En teoría, proporciona una mayor duración de los neumáticos por el contacto uniforme con el terreno. Caída negativa. En este caso, la dirección se puede hacer caída positiva. En la práctica, esta parece ser la situación más adecuada y se intenta hacer el ángulo de caída mínimo alrededor de 1 grado positivo. Ángulo total. El ángulo total es la suma de los valores del ángulo de caída más el ángulo de salida. Otras denominaciones de este ángulo son combinado, incluido, comprendido. La finalidad del ángulo total es, por una parte, permitir que el neumático apoye perfectamente sobre el terreno, de manera que se consiga un desgaste simétrico de la banda de rodadura de dicho neumático. Y por otra, reducir el esfuerzo de accionamiento de la dirección. Ángulo de avance. Visto el vehículo lateralmente, es el ángulo que forma el pivote de la mangueta sobre el que gira la rueda para orientarse con el plano vertical del eje de la rueda. Se mide en grados, pero también se puede medir en milímetros. Otras denominaciones de este ángulo son caster, incidencia del montante. La finalidad del ángulo de avance es asegurar la estabilidad direccional del vehículo, originando un efecto de autocentrado de la dirección. Cuando se gira el volante de la dirección para efectuar un viraje, la resistencia a la rodadura crea un par resistente que tiende a que la rueda vuelva a su posición de marcha en línea recta. De esta forma,
Si la rueda pasa por encima de un obstáculo y es desviada de su camino, aparece el par resistente, que la obliga a volver a su posición de línea recta. Se pueden presentar los casos siguientes. Avance nulo. La dirección del automóvil no retorna por sí sola. Avance negativo. En este caso la dirección se hace inestable. Avance positivo. El avance positivo colabora a mantener las ruedas orientadas hacia adelante en línea recta, lo cual favorece la estabilidad de la dirección. También contribuye a contrarrestar toda tendencia del vehículo a no seguir esa dirección. Además, hace que el volante de dirección retorne a la posición aproximada de línea recta después de tomar una curva. En general, permite que la dirección sea más suave. Convergencia-divergencia. Visto el vehículo desde arriba, es la diferencia de medida entre la parte delantera y trasera de las ruedas del eje delantero en dos puntos diametralmente opuestos de las llantas a la altura del centro de la rueda, y se expresa en milímetros. Tipos de convergencia. Se denomina convergencia positiva o convergencia cuando las ruedas están más próximas entre sí en su parte delantera. Se denomina convergencia negativa o divergencia cuando las ruedas están más próximas entre sí en su parte trasera. La finalidad de la convergencia-divergencia es mantener el paralelismo de las ruedas delanteras del vehículo en condiciones de marcha, contrarrestando el efecto producido por el par generado entre la resistencia a la rodadura y el esfuerzo de tracción de las ruedas motrices, el cual tiende a abrir o cerrar las ruedas delanteras según el tipo de tracción disponible en el automóvil. En vehículos de tracción trasera o propulsión, se adopta un ángulo positivo o convergencia debido a que el efecto dinámico de la marcha tiende a abrir las ruedas directrices. En vehículos de tracción delantera se adopta un ángulo negativo o divergencia debido a que el par motriz tiende a cerrar las ruedas directrices. Otras cotas direccionales. Visto el vehículo desde arriba, se definen las cotas direccionales siguientes. Eje geométrico central. Se define como la línea central perpendicular a los ejes delantero y trasero del vehículo. La finalidad de la alineación es determinar una simetría de la convergencia parcial de las ruedas anteriores y posteriores con relación al eje geométrico central del vehículo. Desviación del eje trasero, eje de empuje. Tomando como referencia la perpendicularidad del eje delantero respecto al eje geométrico central, la posible desviación perpendicular del eje trasero en su punto medio con el eje geométrico central del vehículo define el denominado ángulo de empuje. Esta posible desviación del eje trasero no debe ser superior a los valores de tolerancia especificados por el fabricante. Un ajuste incorrecto de esta cota
puede producir un desvío constante del vehículo hacia el lado opuesto de donde se manifiesta el eje de empuje y un desgaste anormal de la banda de rodadura de los neumáticos. Retraso de las ruedas delanteras, setback. Es la distancia que una rueda está desplazada hacia adelante o hacia atrás con respecto a la otra rueda del mismo eje delantero. Respecto del eje geométrico central del vehículo y del eje delantero en su punto medio, se denomina setback a la posible desviación perpendicular del eje delantero. Análogamente a la desviación del eje trasero, en el eje delantero también se debe considerar la posible desviación perpendicular del eje delantero con relación al eje geométrico central del vehículo. Dicha desviación tampoco debe superar los valores de tolerancia especificados por el fabricante. Ángulo de viraje, giro máximo. Es el ángulo formado por las prolongaciones de los ejes de las ruedas delanteras entre sí cuando el vehículo describe una curva. La condición necesaria para que un automóvil recorra una curva sin que haya deslizamiento lateral en los neumáticos es que las ruedas mantengan sus trayectorias con un centro de giro común denominado centro instantáneo de rotación. Además, se supone que el eje trasero es rígido y el centro de las trayectorias de las ruedas se sitúa en la prolongación de dicho eje trasero. La finalidad del ángulo de viraje es asegurar estas condiciones, es decir, que al tomar la curva el vehículo, la rueda delantera correspondiente al interior de la curva forme con el eje longitudinal un ángulo mayor al que forma la rueda del lado exterior de la curva. Diagnosis en la dirección. Las averías en la dirección son consecuencia de las holguras por desgaste en sus elementos de mando, del mal reglaje en la alineación de las ruedas o de un incorrecto mantenimiento. Puede estar también afectada indirectamente por la intervención o mal estado de otros elementos del vehículo, como pueden ser las ruedas, los frenos y la suspensión. La comprobación de las cotas de la dirección del tren delantero y trasero dentro de los límites admisibles designados por cada fabricante de automóviles deberá realizarse con periodicidad y siempre que se detecte algún tipo de deformación por golpes e impactos. Que el automóvil haya sido cargado en exceso de forma continuada. Posibles variaciones de los silent blocks y existencia de holguras en los mecanismos del sistema direccional. Algún tipo de desgaste no uniforme de los neumáticos. Operaciones previas a la diagnosis. Antes de proceder a realizar la comprobación de las cotas direccionales de un automóvil, es necesario verificar neumático, detección de holguras, suspensión, cotas bajo casco, dirección a las 4 ruedas, neumáticos, presión de los neumáticos. Antes de comprobar y ajustar las cotas direccionales de las ruedas, examinar y corregir si procede la presión de los neumáticos. Medidas de los neumáticos. Verificar las correctas dimensiones de los neumáticos consultando la ficha técnica del vehículo. Desgaste de los neumáticos. La alineación incorrecta de las ruedas produce el desgaste anormal de los neumáticos. Posibles alteraciones a localizar. Desgaste del borde exterior de la banda de rodadura del neumático. Caída excesivamente positiva y o convergencia excesiva. Desgaste del borde interior de la banda de rodadura del neumático. Caída excesivamente negativa y o divergencia excesiva.
Detección de holguras. Verificar la no existencia de holguras en rótulas, articulaciones y mecanismo de la dirección, fijaciones de la suspensión, así como en los cojinetes de las ruedas. Suspensión. Cotas bajo casco. Algunos fabricantes proporcionan las alturas bajo casco para comprobar la tolerancia para la fijación de la suspensión. Siempre que se deban de aplicar estos valores de control, se comprobarán en sus respectivos puntos de medición. También es muy recomendable comprobar el estado de la suspensión. Si las cotas direccionales especificadas por el fabricante están calculadas con carga adicional sobre la suspensión, se procederá a la colocación de la carga indicada en el automóvil. Dirección a las 4 ruedas. Actualmente existen diversos fabricantes de automóviles que han introducido diferentes métodos autodireccionables de las ruedas traseras para mejorar la estabilidad en la conducción. En estos casos, es indispensable consultar el manual del fabricante del vehículo antes de proceder a la comprobación y ajuste de la dirección. Medición y reglaje de las cotas direccionales. El equipo de control y diagnosis de la dirección se denomina alineador de la dirección. Existen diferentes tipos de medidores, según diseño, para la comprobación de las cotas direccionales de los vehículos. Pueden ser de tipo mecánico, medidores de nivel y los más modernos empleados en la actualidad, los medidores por infrarrojos. En este audiovisual se van a describir dos de estos aparatos. Por un lado, el medidor de nivel, de gran sencillez y rapidez en su manejo. Y por otro, el medidor por infrarrojos, aparato diseñado para verificar las diferentes cotas mediante lecturas rápidas y de gran precisión. Considerando que el método de comprobación de las cotas direccionales en estos dos equipos difiere en la forma de realizar la medición, aunque no en el resultado final de la medición, se va a tomar como referencia la diagnosis del medidor de niveles y como complemento la diagnosis del medidor de infrarrojos. En general, antes de proceder a medir los ángulos, se debe comprobar la presión correcta de inflado de los neumáticos y la no existencia de holguras y deformaciones en los sistemas de dirección y suspensión. En el caso del medidor de niveles, el vehículo puede situarse en un plano horizontal o sobre un elevador con las ruedas delanteras sobre las plataformas giratorias. Se fijan los medidores o captadores sobre las llantas de cada una de las ruedas por medio de su soporte mecánico, de forma que queden centrados y perpendiculares a la misma rueda. En el caso del medidor por infrarrojos, asistido mediante un programa informático, se debe seleccionar previamente el automóvil a comprobar e introducir una serie de datos sobre el mismo en las sucesivas pantallas que aparecen en el monitor del equipo en cuestión. Antes de proceder a la medición y ajuste de las cotas direccionales, se posiciona el automóvil sobre un plano horizontal o sobre un elevador, con las ruedas directrices sobre unas placas giratorias graduadas con el índice de la escala graduada a 0. Control y reglaje del ángulo de salida. El ángulo de salida es un valor de diseño determinado en la fabricación del automóvil. Comprobación del ángulo de salida. Con el medidor de nivel, se gira la rueda a un ángulo de 20 grados en cualquier dirección y con el tornillo del adaptador se ajusta nuevamente el nivel para que la burbuja
quede centrada sobre el cero de la escala superior. Se gira la rueda 40 grados en sentido contrario desde la posición anterior y se lee la medida del ángulo de salida directamente sobre la escala graduada del adaptador. Con el medidor de infrarrojos se gira el volante hacia la derecha 20 grados según se indica en el monitor, se graba este dato y se vuelve a girar en sentido contrario a la posición inicial, donde se vuelve a grabar esta posición. Finalizada esta operación, el medidor capta y graba el ángulo de salida en la memoria del programa informático. Ajuste del ángulo de salida. Las desviaciones de lectura con respecto a las especificadas por el fabricante del automóvil se deben generalmente a deformaciones producidas en los elementos de la suspensión. La corrección de esta cota requiere actuar sobre estos elementos y ajustar o sustituir las piezas necesarias. Control y reglaje del ángulo de caída. Comprobación del ángulo de caída. Con el medidor de nivel, basta colocar el medidor en la rueda y obtenemos la medida del ángulo de caída de forma directa sobre la escala exterior. Con el sistema de infrarrojos, el medidor capta y graba el ángulo de caída en la memoria del programa informático de forma automática. Ajuste del ángulo de caída. El ángulo de caída y el de salida conforma el denominado ángulo total. Por lo tanto, si el ángulo de salida está bien, es probable que el ángulo de caída también sea correcto. Las desviaciones de lectura con respecto a las especificadas por el fabricante del automóvil se deben generalmente a deformaciones producidas por el eje de la rueda o en los elementos de la suspensión. La corrección de esta cota requiere actuar sobre estos elementos y en algunos casos sustituir las piezas necesarias. Los valores más frecuentes del ángulo de caída 0 a 1 grado. Control y reglaje del ángulo de avance. El ángulo de avance es determinado de forma experimental. Comprobación del ángulo de avance. Con el medidor de nivel se obtiene de forma similar al ángulo de salida tal como se ha indicado anteriormente. Con el medidor de infrarrojos, esta cota es medida y grabada por la memoria del equipo informático en la operación anterior del ángulo de salida. Ajuste del ángulo de avance. Las desviaciones de lectura del ángulo de avance con respecto a las especificadas por el fabricante del automóvil
se deben generalmente a deformaciones producidas en los elementos de la suspensión. La corrección de esta cota requiere actuar sobre estos elementos y ajustar o sustituir las piezas necesarias. Los valores más frecuentes del ángulo de avance suelen ser de 1 a 4 grados. Control y reglaje de la convergencia-divergencia. La convergencia-divergencia es una cota resultante de los ángulos de salida, caída y avance. Por lo tanto, cualquier variación que se produzca en uno de estos ángulos modificará este valor. La convergencia-divergencia es la única cota de fácil ajuste en el automóvil, por lo que ante pequeñas desviaciones en el resto de los ángulos de salida, caída y avance, ajustando esta cota se puede conseguir una compensación del conjunto de cotas direccionales. Comprobación de la convergencia-divergencia. Con el medidor de nivel, tomando como referencia el tren trasero del automóvil, basta conocer la diferencia media entre el valor de la vía delantera y trasera. Se sitúan los cables de control entre los medidores delantero y trasero de cada rueda, tanto en el lateral derecho como en el izquierdo, obteniéndose el valor de la convergencia-divergencia. Con el medidor de infrarrojos, esta cota es medida y grabada por la memoria del equipo informático en la operación de alineación y centrado de la dirección de forma automática. Ajuste de la convergencia-divergencia. Las desviaciones de lectura de la convergencia-divergencia con respecto a las especificadas por el fabricante del automóvil se corrigen generalmente actuando sobre la barra de acoplamiento de las ruedas, acortando o alargando la longitud de la barra o de las bieletas de acoplamiento hasta obtener la cota correcta. Los valores más frecuentes de la convergencia-divergencia suelen ser de 0 a 3 milímetros. Control y reglaje del ángulo de viraje de las ruedas. Cuando el automóvil toma una curva, el ángulo de viraje no es el mismo en las dos ruedas delanteras, condición indispensable para que el centro instantáneo de rotación del vehículo sea común para todas las ruedas. La posición divergente en las ruedas delanteras se produce en las trayectorias curvas como consecuencia del mayor ángulo de giro de la rueda interior respecto de la rueda exterior a la curva. Comprobación del ángulo de viraje. Con el medidor de nivel, esta cota se obtiene al girar las ruedas en cualquier dirección. Cuando la rueda izquierda alcanza un valor de 20 grados sobre la escala, se mide el ángulo de giro correspondiente a la otra rueda. Esta operación debe realizarse en los dos sentidos de giro. Con el medidor de infrarrojos, se gira el volante hacia la derecha 20 grados según se indica en el monitor. Se graba este dato y se vuelve a girar en sentido contrario a la posición inicial, donde se vuelve a grabar esta posición. Finalizada esta operación, el medidor capta y graba el ángulo de viraje en la memoria del programa informático. Ajuste del ángulo de viraje. Para corregir esta cota, generalmente se debe ajustar la barra de acoplamiento mal reglada o sustituirla si está deformada, o bien corregir el paralelismo entre ejes. Si la desviación es producida por la deformación del bastidor,
Entonces se debe comprobar y ajustar el mismo sobre el equipo de medición de las cotas del bastidor en bancada hasta obtener la cota correcta. Controles complementarios. Con el medidor de niveles se puede comprobar la medida de la batalla o distancia entre ejes del automóvil por medida directa, acoplando a los medidores unos flexómetros a cada lateral. Con el medidor por infrarrojos se pueden verificar la alineación entre ejes. Esta operación debe efectuarse al regular la convergencia-divergencia y sirve para centrar correctamente el volante de la dirección. Las medidas son captadas y grabadas de forma automática por la memoria del programa informático del equipo. La geometría direccional de un automóvil es uno de los factores relevantes de la seguridad activa en la conducción, por lo que es aconsejable que el conjunto de las cotas direccionales se mantengan dentro de los valores especificados por cada fabricante a lo largo de la vida del vehículo, lo cual requiere una serie de inspecciones periódicas de los mismos. Un programa de inspecciones cada 10.000 kilómetros permitirá conocer el estado general de los órganos relacionados con la dirección del vehículo, corrigiendo en caso necesario los ángulos y la geometría direccional, y en situaciones más graves, actuando sobre los órganos mecánicos deteriorados, que serán sustituidos por el profesional de la reparación de vehículos.